Hola, hola, ¿cómo están? Eugenio por acá. Bienvenidos a otro episodio de mi podcast, el podcast de Coach Eugenius. Saben que el contenido pueden encontrarlo disponibles en las plataformas para podcast, en mis redes sociales @Coach Eugenius en Twitter e Instagram y también en YouTube. Pueden dejar sus comentarios por allá y pueden compartir este podcast si les gusta lo que van a escuchar a continuación. El día de hoy quiero hablar del coaching. El coaching es mi pasión. Yo soy coach. Me dedico exclusivamente a eso y de hecho muchas personas me preguntan ¿y tú qué haces? Bueno, yo soy coach. ¿Y haces solamente eso? Pues sí, yo solamente hago coaching. Hace 2 años tomé la decisión de dedicarme a este proyecto porque descubrí que no solamente era bueno para ello, sino que disfrutaba mucho hacerlo, el acompañamiento a otras personas. Y bueno, aquí estoy. Ahora, el coaching en muchos sentidos es una herramienta efectiva. Si no lo fuera, no hubiese trascendido de la manera que ha trascendido a nivel mundial. Y también al mismo tiempo se ha salido un poco de control. Y hoy quiero que hablemos de coaching de una manera sencilla, sincera y transparente. Y por supuesto hay algunas cosas que decir que no son tan bonitas del coaching y por supuesto de algunas personas que dicen ser coaches. Quiero comenzar hablando de qué es el coaching como tal. El coaching, y fíjense, si uno busca un libro de coaching, lo más probable es que va a encontrar definiciones de qué no es y no de qué sí es. Porque es de alguna forma algo abstracto. Pero podemos decir que es una metodología, es un proceso de acompañamiento de una persona hacia otra, de un coach hacia su cliente. No me gusta usar la palabra coachee. Hay muchas personas que la usan, que es como se identifica a la persona que acompaña al coach, o sea, que está atravesando por un proceso de coaching. Es un proceso de acompañamiento en el que yo utilizo herramientas para que la otra persona a la que estoy acompañando desarrolle la mejor versión de sí misma. O sea, hay un proceso de transformación, hay un proceso de cambio hacia una mejor versión. Todo proceso de coaching implica un cambio, si no, no es coaching, ¿ok? Quiero dejar eso claro. Esa es al menos una definición que yo tomo y tiene que ver mucho con la influencia que recibí de mi formación y de los libros que he leído, del aprendizaje que he tenido en mi carrera. Me gusta mucho una definición de Sir John Whitmore, uno de los maestros del coaching europeo, en Europa por supuesto, fue el que le dio más impulso al coaching en Europa. Y él dice: el coaching no consiste en absoluto en enseñar. Y ya por ahí tenemos una clave o un punto de vista importante sobre qué no es coaching. No es enseñar, sino en crear las condiciones necesarias para el aprendizaje y el crecimiento personal. Es decir, yo no vacío aprendizaje o enseñanza sobre otra persona. Lo que hago es crear un contexto, un entorno a través de herramientas, de ejercicios, de preguntas poderosas que van a permitir que la persona se desarrolle mentalmente y por supuesto haya un cambio en su vida. Así que el coaching por allí podemos diferenciarlo de la terapia. La terapia tradicional, al menos, se enfoca en lo que no está bien, se enfoca en el dolor, en los trastornos y va mucho al pasado, ¿ok? Para validar qué pudo haber pasado, valga la redundancia, que trae consecuencias en el presente. El coaching no hace eso. El coaching explora el presente y diseña un futuro. Si va al pasado es muy rápidamente para chequear, validar algo y para validar el aprendizaje de eso que ocurrió y traerlo hacia acá al presente. Entonces ya lo podemos diferenciar ahí de la terapia. El coaching no es terapia. Con respecto a la consultoría, podemos decir que el coaching tampoco es consultoría. Un consultor es una persona que llega a la vida de una persona o la vida de una organización para decir qué cambios hay que implementar para que las cosas vayan mejor. Cuando un coach en una sesión de trabajo empieza a dar sugerencias, ya en ese momento dejó de hacer coaching y se convirtió en un consultor. Porque el coach no da sugerencias. Así que podemos distinguir al coaching de la terapia y también de la consultoría. Hay algunas estadísticas importantes que quiero vincular con estos primeros conceptos que estamos validando. Fíjense lo que dice acá. En un estudio reciente, de hecho es el último, que realizó la ICF, la International Federation of Coaching, la mayor certificadora mundial de coaches, fíjense lo siguiente. Cuando le preguntaron a los coaches a nivel mundial cuál era la principal amenaza de la profesión,
un 44%, casi la mitad de los encuestados, respondió que la principal amenaza eran los individuos sin formación de coaching, que decían que hacían coaching, pero realmente no hacían coaching porque no tienen claro cuál es el concepto y el proceso de coaching. Así que esa es la mayor amenaza a nivel mundial de la profesión hoy en día. Y la segunda es la confusión en el mercado sobre realmente qué es el coaching. Un 28% de los encuestados respondió que la segunda principal amenaza luego de las personas que dicen que son coaches pero realmente no lo son o no lo hacen, no lo practican, es que las personas no saben realmente qué es. Y yo creo que esto es consecuencia de lo primero, porque al haber tantas ofertas y tantas personas que dicen serlo pero que realmente lo hacen de una manera que no es igual o no tiene el mismo enfoque, pues existe confusión. Al decir una persona que es coach pero no saber explicarlo, no saber decir cuál es su método, lo que va a crear es confusión. Y eso es lo que se ha regado en la profesión a nivel mundial. Ahora, quiero hablarles un poquito sobre los modelos de coaching que son más famosos, o sea, que ya están establecidos, que se practican en todos los continentes y que se sabe que tienen una base, digamos, de evidencia. O sea, cuando me refiero a evidencia, quiero decir que ya han funcionado, que tienen estrategias, que tienen herramientas, que tienen una estructura de un proceso que funciona. Porque en eso es lo que nos queremos enfocar. Si hay un coach que no sabe explicar su método, pues está en problemas. Y por eso quiero hablarles de los modelos de coaching que existen. Y pueden encontrarlo, esta información pueden encontrarla en un libro de Joseph O'Connor que se llama ¿Cómo funciona el coaching? En inglés, How Coaching Works. ¿Ok? Y voy a hablarles, entonces vamos a mencionar algunas de ellas. Fíjense, el primero es el del modelo Grow, G-R-O-W. El modelo Grow nació en Europa. Tim Galway, en su libro El juego interior del tenis, fue como que el que lo propició, y luego John Whitmore, el autor que citaba al inicio del podcast, lo desarrolló. Y está enfocado en la fijación de metas y en cómo cumplirlas, exclusivamente. La G es para fijación de metas, cuál es la meta. La R es para cuál es la realidad, explorar la realidad. La O es para chequear y validar cuáles son las opciones que hay. Y la W es para el will, es la voluntad, lo que voy a hacer para alcanzar la meta que quiero. ¿Ok? Así que tenemos en primer lugar el modelo Grow de coaching. Luego podemos hablar del coaching coactivo, que nació en Estados Unidos y que tiene un enfoque no una perspectiva de coach hacia cliente, sino de cliente hacia coach. Se centra muchísimo en la relación entre el coach y el cliente para que el proceso sea efectivo. Podemos hablar también del coaching integral, que es un modelo que se enfoca en estudiar el contexto completo en el que se encuentra el individuo que está pasando o que está en el proceso de coaching. Es decir, pensamientos, comportamiento, cultura y la sociedad en la que se desenvuelve. ¿Ok? Todo eso influye en los resultados que está obteniendo esa persona, y el coaching integral se enfoca en trabajar y en validar cuáles son estas cosas, creencias internas, comportamientos, cuál es la cultura en la que se encuentra este individuo, cuál es el comportamiento de la sociedad en la que se encuentra, para poder realizar los cambios que quiere realizar. Luego podemos hablar del coaching con PNL, que es famosísimo, y quiero destacar aquí, quiero hacer una pausa y decir que coaching y PNL son dos cosas totalmente distintas, y que un coach no necesariamente es un PNLista. PNL hablamos de programación neurolingüística, porque a menudo se confunde y realmente no debe por qué confundirse. Sí hay un proceso de coaching, hay un modelo de coaching que se trabaja con PNL. Y tiene una influencia, por supuesto, muy importante de los fundadores de la programación neurolingüística, que son John Grinder y Richard Bandler. Se trabaja con creencias, se trabaja con preguntas poderosas, ¿okay? Se trabaja con estrategias de posicionamiento, de lenguaje corporal. Todo eso es importante, con rapport, ¿okay? Con la sintonía entre el cliente y el coach. Y aquí quiero hacer una pausa, detenerme y decir que mi certificación original de la ICS, cuando yo me certifiqué, es un modelo de coaching con PNL y algunas cosas del modelo Grow. Ok, luego podemos hablar del coaching con psicología positiva, y es ese tipo de coaching,
por supuesto que tiene una influencia directa de la psicología positiva y que se enfoca en que en el proceso de cambio, en el proceso de transición de la persona, esta puede experimentar la mayor cantidad de emociones positivas, la mayor cantidad de bienestar a través de sus logros, la calidad de sus relaciones, a través de encontrar significado o propósito a lo que hace, ¿ok? Y a través de estar 100% involucrada en sus actividades, que es básicamente el modelo de psicología positiva, de bienestar, de florecimiento que creó Martin Seligman y que es en este momento la tendencia en la psicología positiva. Podemos hablar también del coaching cognitivo-conductual, que es aquel que se enfoca en estrategias de pensamiento y de comportamiento, ¿ok? Para realizar los cambios. Cómo piensa y cómo se comporta la persona, y cuando cambiamos eso, entonces podemos ver resultados distintos. Hay un coaching de hecho que solo es conductual y que se enfoca específicamente en cambiar la manera de comportarse de la persona. Y finalmente hablamos del coaching ontológico. Sus fundadores son suramericanos, nació de hecho en la mente de un suramericano, un chileno, Fernando Flores, y luego lo desarrolló en Estados Unidos cuando se fue para allá, con influencias del biólogo Humberto Maturana. Este tipo de coaching explora el lenguaje, explora las emociones, el lenguaje corporal del cliente y le presta muchísima atención a lo que dentro del vocabulario del coaching ontológico son los quiebres, que es donde está precisamente la transición o el núcleo de los cambios, según el coaching ontológico. Así que todos estos modelos que acabo de mencionarles son válidos, ya están establecidos, ya se ha comprobado que funcionan, y a nivel mundial uno puede encontrar una formación específica en cualquiera de ellos. Por supuesto que hay otros más, pero estos son como los más relevantes, ¿ok? Quiero hablarles en este momento de cuál es mi método. Como les dije, es muy importante, si los que me están viendo son coaches, que sepan explicar cuál es su método a otras personas, clientes, organizaciones. Y si es una persona la que me está escuchando, que está pensando en contratar a un coach, es vital que esa persona, ese coach, sepa explicarle cuál es su método. La metodología que yo utilizo, por ejemplo, les dije hace un rato que yo me formé en coaching con PNL y la metodología Grow. Recientemente, este año, yo he incorporado a mi proceso de coaching la psicología positiva. Y absolutamente todo lo que hago, desde mi primera sesión de trabajo hasta la última, está enfocado en que el proceso de cambio en el que estoy acompañando a otra persona, esta persona pueda experimentar la mayor cantidad de bienestar posible, enfocándonos en 5 cosas: emociones positivas, involucramiento en las actividades profesionales, relaciones positivas, el significado, el propósito del con qué hace las cosas, que sepa identificarlo y sepa vivirlo, y finalmente, por supuesto, en lograr las metas que quiere lograr. Espero que este contenido les haya sido útil. Cualquier comentario que tengan pueden dejarlo en mis redes sociales, @CoachUgenius en Twitter, en Instagram. Si tienen alguna pregunta, por favor déjenla por allí también. Y ya saben también que pueden compartir este contenido que está disponible en YouTube, va a estar en IGTV y también en las plataformas de podcast. Espero que estén muy bien y que tengan un excelente día.